Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Miqueas, en el capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Y es el último capítulo de Miqueas. Y recordamos la clase pasada, que nos lo trajo Santiago. Si ustedes tienen ahí en sus Biblias, justo hemos cogido esa división del capítulo 7, se dio del versículo 1 al 7, que eso fue lo que habló Santiago la semana pasada. Hoy nos tocaría esta parte que la Reina Valera está titulada como Jehová trae luz y libertad, que es del 8 al 13. Y el siguiente fin de semana, que es el último fin de semana, creo, de noviembre, ¿no? Ya estamos terminando en noviembre. Nos tocaría la parte que está titulada Compasión de Jehová por Israel, que es del 14 al 20. Y recuerdan, yo voy a leer solo el versículo 1 para recordar un poco. Dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿No? Nos habló Santiago de que había una ley que no debían de limpiar todo, ¿no? La cosecha, y en este caso no había nada, ¿no? Algún necesitado, algún hambriento pasaba por ahí y estaba todo pelado, ¿no? No habían dejado nada. ¿Recuerdan? Vale, pues de eso trató, nos habló que es que no había más. Las personas más rectas, ¿no? Son como el zarzal, ¿no? Se va para acá, se va para allá, se va para todos lados, pero nunca se va recto. O sea, imagínense, ¿no? Cómo estaba el pueblo en ese tiempo, era el estatus más o menos de ese pueblo. Y el versículo 7 dice: mas yo a Jehová, ¿recuerdan? Un versículo, ¿no? Bonito, conocido: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Como un versículo de esperanza, ¿no? Un versículo donde tienes puesta tu mirada, donde tienes puesta tu confianza, ¿no? Mas yo a Jehová miraré, ¿vale? Este versículo hace como de nexo, de puente entre la clase pasada y la clase de hoy. Miqueas. Entonces yo quería, la verdad que dentro de los libros de la Biblia, lo más complicado un poco es el Antiguo Testamento, ¿no? Para entenderlo. El Nuevo Testamento quizás lo cogemos, lo leemos, es un poco más fácil, ¿no? Aunque se escribió hace 2000 años, es un poco más contemporáneo con nosotros. Pero el Antiguo Testamento, hay algunos libros que uno se pone a leerlo y son un poco más duros, ¿no? Más pesados, difíciles de entender. Entonces, para ver dentro, yo quería resumir un poquito, para ubicarnos un poco, antes de entrar en el tema. Estamos dentro de los profetas, ¿no? Los profetas hay... ¿cuántos libros son de los profetas? En el Antiguo Testamento hay 39 libros, ¿no? Y en el Nuevo, 27. De esos 39 libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, ¿cuántos son? Más o menos 17. 17 libros que son profetas. No significa que esos son todos los profetas. Hay algunos profetas, estos son los profetas que escribieron libros. Algunos profetas que no escribieron, por ejemplo, Eliseo, por ejemplo, Elías. No hay un libro de Eliseo ni de Elías. Está su historia, pero no está con libro como tal. Entonces, profetas que escribieron son 17. Y esos 17 profetas se dividen en profetas mayores, que son 5, y los 12 restantes son profetas menores. Profetas mayores y menores siempre suena como los mayores son, ¿no?, los principales, y los menores parece que son los pequeñitos, están atrás. No, no es así. Los profetas simplemente se han dividido por la cantidad de capítulos, de escritura, de contenido que pusieron. No que sean más relevantes, y los menores, bueno, pues sí hay que ponerlos ahí porque hablaron en nombre de Jehová, pero dijeron poca cosa. No, sino es por el tamaño. Entonces Miqueas está dentro de los profetas menores, ¿no? Que son 12. Estos profetas menores, que son 12, es complicado sus nombres, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos leído toda la Biblia, pero que se te queden los profetas menores a veces
Mateo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de Mateo? En el Nuevo Testamento casi todos los libros, alguno quizás por ahí no. Filemón quizás no, Judas quizás no, pero dentro del Antiguo Testamento los nombres ya cuestan, ¿no? Miqueas, por ejemplo, ¿qué libro está delante de Miqueas? Nuestra división de la Biblia tiene primero los mayores, comenzando por Isaías, ¿no? Y luego están los menores, ¿no? ¿Vale? Jonás. Entonces primero están los mayores y luego están los menores. Luego de los menores ya acaba el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, ¿no? Porque la Biblia hebrea tiene otra división. Ellos acaban con otro libro. Y ellos no tienen el mismo número de libros porque su división de libros es diferente, pero el contenido es el mismo. Es el mismo. Nosotros acabamos con Malaquías porque Malaquías es el último profeta, predicó más o menos en el 430. Después de ahí viene el periodo intertestamentario, el silencio profético, y de ahí recién viene Mateo, ¿no? Para ubicarnos un poco, ¿vale? Esto es para ubicarnos un poco. Miqueas, entonces, está dentro de los profetas menores. ¿Y en qué tiempo? Bueno, es que esto, un poco para ubicarnos, fue contemporáneo de Isaías, ¿vale? En el mismo tiempo que estaba Isaías predicando, Miqueas también estaba predicando. Y en el inicio de Miqueas dicen que es reinado. Bueno, ahí es que tenía mi cuadro, pero bueno, es que son muchos nombres y son muchas fechas, pero más o menos por el 700. Primero cae, bueno, ya sabemos que después de Salomón, Israel se divide en dos, ¿no? El reino del norte, que comienza a llamarse Israel, y su capital era Samaria, ¿no? Y luego viene el reino del sur, que está Judá, cuya capital era Jerusalén. Ajá, perfecto. Entonces, en este tiempo, el reino ya estaba dividido. Y el reino del norte cae primero, en el año 721, más o menos antes de Cristo, 721-722, ¿vale? Cae a manos de los asirios. El reino del norte, vienen los asirios y cogen al reino del norte. ¿Y qué es lo que hacen siempre cuando cogen a una nación, sobre todo los asirios? Cogen a esa gente y la llevan a otro lado. Y de otro lado, de las naciones que estaban alrededor, las traían ahí. Y por eso que a Samaria, que era su capital, estuvo muy mezclada. Porque traían gente con otros dioses. La mayoría de gente era de fuera y servían a otros dioses. Y aparte quedaba un remanente pequeño que había quedado que sí servía a Jehová. Entonces era una mezcla y un sincretismo sirviendo a Baal, sirviendo a todos los dioses que tenían los cananeos al lado, pero también a Jehová. Entonces por eso luego los del sur le decían, wow, ustedes no son puros. Ustedes están muy mezclados, ¿vale? Esto de acá para entender un poco esto. Eso cae en el 721. Y el reino del sur, Judá, todavía permanece. ¿Cuántos años todavía permaneció? ¿1 año? ¿10 años? Hasta que cayó. Permaneció 130 años más. Imagínense, Asiria, que era la potencia de ese tiempo, conquista el reino del norte y obviamente trata de conquistar también el reino del sur, pero el Señor todavía mantiene a Judá firme porque en el norte, ustedes recuerdan, no era del linaje de David, eran muchos reyes, era uno, otro, la mayoría eran malos, la mayoría eran muchos reyes, sucedieron en el norte 19 y en el sur 20, pero en el sur era el del linaje de David. Y la mayoría, muchos de ellos eran buenos, entre comillas, ¿no? Porque vamos a ver cómo está el pueblo. Hemos visto la clase pasada que el pueblo de Israel, yo al inicio estaba de acuerdo con el título, Jehová trae luz y libertad, pero luego digo, bueno, no. Cuando lo leí más, digo, le voy a poner otro título, disciplina y redención. Pero cuando lo leí más, digo, nada, esto es el andar cristiano, es nuestra vida, ¿no? Que así estamos nosotros, que caemos en pecado, que nos levantamos, que tenemos lucha, ¿no? Es nuestro andar, ¿no? Esto de aquí, al final le he puesto el andar cristiano, ¿vale? Empezamos con el primer versículo. El versículo 8. Dice, tú, enemiga mía. Bueno, vamos a leerlo todo para coger todo en su conjunto, yo creo.
Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo, la verdad, la primera vez que lo leí, me costó, ¿no? Tú, enemiga mía. Si no sabes un poco de historia, si no sabes quién nos estaba asediando, si no sabes quién eran sus profetas, la verdad que te cuesta. Pero una vez que tienes un poco de idea, dices, ya, claro, ya sabemos quién está hablando. Bueno, ahora lo volvemos a ver. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. La verdad que es un poco complicada. Si le damos un primer vistazo, y la primera lectura es un poco complicada, pero con el marco teórico e histórico, porque lo primero que habló Miqueas obviamente fue a la nación de Israel, ¿no? Después esto lo podemos aplicar a nosotros. Entonces la nación, como nación, ¿no? Es femenino. Aquí dice tú, enemiga mía. ¿A quién le está hablando? A los enemigos, al enemigo que quería conquistar en ese momento Judá. Que en este caso puede ser Asiria al inicio y al final Babilonia, ¿no? Que fue la que lo conquistó. Entonces le dice tú, le está hablando a la nación que está en pleito, que le está queriendo conquistar. En este caso, si no la ha conquistado todavía, puede ser los asirios, ¿no? O los babilonios, porque, bueno, depende de la fecha histórica. Vamos a tomar que es Babilonia. Le dice, tú, enemiga mía. Le está hablando a los babilonios, ¿no? No te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Es verdad que está hablando a la nación como pueblo, pero esto lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros, ¿es verdad que tenemos enemigos? Tenemos enemigos, ¿no? Primero tenemos el enemigo de nuestras almas, ¿no? Es el león rugiente que tenemos por ahí, que trata siempre de sacarnos del camino. Pero no solo ese, ¿no? Tenemos muchos más enemigos, ¿no? Parece, no, yo soy muy bueno, me llevo bien con todo el mundo, pero siempre hay enemigos. Siempre hay gente que cuando ve que tú estás en pecado o estás mal, o dice, mira, ese es cristiano, ¿no? Pero no tiene dinero ahora para pagar la luz y el agua, o mira lo que le está pasando, o ha caído enfermo, ¿no? Y dice que Jehová es su Dios, él confía en Dios, y mira ahora cómo está caído, cómo está en el suelo. Si ese es su Dios, ¿por qué no le ayuda? ¿No? Siempre hay gente que está por ahí diciendo eso. En este caso era toda otra nación, era Babilonia, ¿no? Que le decía, que se reía de ellos, decía, ¿no? Nuestro Dios, según ellos, ¿no? Los babilonios, Ashur, su Dios, es más fuerte que el tuyo, por eso tú estás en el suelo y nosotros estamos arriba, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan dónde está tu Dios? Eso es una canción, ¿no? Una canción, un corito que he sacado de un salmo, ¿no? El Salmo 42:10, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Y bueno, la canción sigue hablando de eso. ¿Dónde está tu Dios? No te alegres, dice, de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aquí dice Jehová será mi luz, en otra traducción dice Jehová es mi luz. Aunque estoy en oscuridad, aunque ahora estoy en un momento difícil, Jehová es el que me va a alumbrar mi camino, el que me va a levantar, ¿no? Me encanta el versículo que se relaciona con el Nuevo Testamento, que está en 2 Corintios 4, del 7 al 9.
que habla, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí viene la parte interesante que se relaciona con eso, dice, porque estamos atribulados en todo. Atribulados en todo, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? La vida no es fácil y el Señor nos dijo que iba a estar con nosotros, pero no que nos iba a sacar del mundo, no que nos iba a ir, es verdad que nos va a ir bien según según su voluntad, ¿no? Y hacia el camino de la salvación, pero caminando en ese camino vamos a tener tribulación y aflicciones, ¿no? Y entonces acá dice que estamos atribulados en todo. En todo son muchas cosas, ¿no? No es en parte, es en todo, dice, mas no angustiados. Por más de que estés pasando problemas y eso, tienes el gozo, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? Muy rara, porque a pesar, la felicidad no consiste en que todo te vaya bien. La felicidad consiste en que a pesar de que las cosas no van como tú quisieras o van mal, tú estás con el Señor y tienes esa calma y esa paz, ¿no? A ver, esto se me va. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, ¿no? Aquí estaban caídos, pero no destruidos. Bueno, y la última parte también es muy bonita, pero bueno, estamos hablando en esta parte de caídos, ¿no? Dice, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. ¿Qué dice Proverbios? ¿Cuántas veces cae el justo? ¿No? ¿El número perfecto? Para dar más pistas, 7. 7 veces cae el justo, pero se levanta esas 7 veces, ¿no? No se queda caído, porque... ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí hay otra verdad importantísima, porque dice, caí, pero me levantaré. Hebreos 12, del 5 al 11, ese capítulo, ¿cómo se titula? Puestos los ojos en Jesús, ¿no? Un pasaje bastante conocido por nosotros, que en el 11 estaba los héroes de la fe y en el 12... nos exhorta a raíz de lo que hemos visto en la vida de los héroes de la fe a poner los ojos en Jesús. Y dice el versículo 5, la segunda parte, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Que aquí en toda esta parte vemos a Israel cómo se le aplica, igual que a nosotros en nuestra vida, se aplica su disciplina, ¿no? Dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Estaba escuchando la prédica de un pastor que dio un ejemplo que de verdad que a mí me encantó. Me quedé pensando mucho en ese ejemplo. Y él decía, por ejemplo, le estaba hablando a los niños, ¿no? Y les decía, niños, ¿ustedes recuerdan cuando sus padres les han castigado? Y todo el mundo no agachaba la cabeza porque a quién no le han castigado. Y decían, ¿a ustedes les gusta la disciplina? No, nadie levantaba la mano, obviamente. A nadie le gusta la disciplina, ¿no? A nadie le gusta la disciplina. Si nosotros leemos toda esta parte de aquí, como el Señor... A ver, seguimos leyendo un poquito para entrar en contexto también. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú eres hijo, el Señor te va a disciplinar, porque quiere encaminarte, no quiere que te descarríes. Si tú ves al hijo de un vecino o está por ahí algún niño y hace alguna cosa mala, es verdad, quizás te da ganas de decirle algo, pero al final depende de sus padres, ¿no? Tú a veces no tienes por qué meterte, al tuyo sí, le dices, oye, eso que estás haciendo está mal. No, pero papá, el otro lo está haciendo así mal y eso ya no es asunto mío, ¿no? Eso si su padre quiere, se lo dirá. Tú le puedes quizás aconsejar, pero tú al que vas a disciplinar en sí, al que lo vas a corregir y quieres que haga las cosas bien, es al tuyo. Entonces, si tú eres hijo, el Señor te disciplina. Si no eres hijo, si haces lo que quieras en tu vida y no te pasa nada, es que eres bastardo, dice más adelante, ¿no? Y no eres hijo y no interesa.
El pueblo de Israel era hijo, nosotros somos hijos, y es por eso que el Señor nos disciplina. Y que la disciplina, en el momento que se aplica, no es causa de gozo, porque cuando te dan, no estás, ¡ay, qué bien! Dices, ¡guau! Y los padres, como dicen aquí, te corregían y nosotros los tenemos en grande estima. ¿Qué más será Dios, el Padre de los Espíritus, que lo hace? ¿Cómo disciplinamos nosotros? Cuando tenemos un niño, ¿y por qué disciplinamos? Porque les hemos puesto una guía, les hemos puesto unos parámetros, decimos no salgas de aquí, porque si sales te va a ir mal, no metas el dedo en el enchufe, porque no eso, y los niños no, algunos de verdad que hacen caso, pero otros no, van y... Entonces la disciplina es para evitar esos problemas y esas complicaciones, pero ¿cuál es el espíritu de la disciplina? Es porque los amas, porque no quieres que tengan problemas y que no, a veces hay que dejarlos, como dicen, que vayan con sus propias alas, pero tú quieres evitarles problemas, ¿no? Y quieres que tú quizás tuviste ese problema y que ellos no lo tengan, les dices, pero el espíritu de la corrección es bueno, pero a veces los padres, en lugar de castigar, entre comillas se puede decir, porque siempre es por amor y queriendo hacerlo bien, lo hacemos muy mal. A veces, en lugar de solo corregir por eso, a veces hasta te desquitas o lo haces con cólera y el niño se da cuenta, ¿no? Dice, oh, pero he hecho poca cosa y ahora ha venido mi padre o mi madre y me ha dado con ira, ¿no? Con saña, y dices, wow, sí es verdad, me dice que me ama y eso, pero acá ha venido a desfogarse más que otra cosa, ¿no? O es diferente el espíritu cuando el niño ve que el padre dice, oye, mira, te he dicho que no hagas esto y ahora te tengo que castigar y la verdad que me duele, ¿no? Más a mí que a ti. Y le das y el niño se da cuenta, ¿no? Que el padre está sufriendo, pero le tiene que castigar. Uno se da cuenta, ¿no? Se da cuenta. Igual Israel se da cuenta de cuál es el espíritu del Señor para castigarlo. Y no es que se esté ensañando, no es que lo va a dejar raído porque se ensaña contra Israel y porque Israel es verdad. La situación del pueblo era fatal, la vimos la vez pasada. Sus jueces, los principales, solo, ¿no? Oye, sí, que yo te apruebo lo que tú me dices, pero ¿cuánto hay? ¿No? Me das por debajo y yo te apruebo lo que tú dices. Esa era su justicia. El pueblo estaba desde los superiores hasta los inferiores, hasta los pequeños, no eran solo los líderes, eran todos. Estaban haciendo las cosas mal. Y a raíz de eso, y no era solo un año ni otro año, porque ya lo vimos en el gráfico, ¿no? Judá en el sur e Israel en el norte cayeron por sus pecados, y a pesar de que tantos profetas, aquí nosotros tenemos 17, pero fueron muchos más. Y aparte tenían el testimonio de la palabra, diciéndoles que estaban haciendo mal, que se arrepientan, que dejen los lugares altos, que dejen de hacer las cosas mal, y a pesar de eso, siguieron, ¿no? Es que es nuestra vida, es el andar cristiano, ¿no? Por más de que se nos dice, como dice Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Porque lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer lo hago. Hay una ley en mis miembros, ¿no? Que yo no sé qué pasa, pero que hago las cosas mal, ¿no? El hombre de pecado. Decíamos de dónde vienen los enemigos, ¿no? O quién es nuestro enemigo, aparte de nuestro enemigo, el maligno, la carne, ¿no? Que somos nosotros mismos, nuestras concupiscencias. Y la otra fuente son tres, ¿no? Y la otra fuente, el mundo, ¿no? Entonces, aunque caí, me levantaré. Importantísimo, ¿no? Él sabía que esa caída, que esa disciplina, que ese estado que estaba o que iba a estar, porque iba a venir una nación extranjera en el norte y ya los había llevado, y en el sur también le iba a pasar lo mismo, esa disciplina era el final para restaurarlos. Al final el castigo, aunque iba a ser duro, porque Israel fue, ¿no?, llevado en cautiverio, y sobre todo la parte del norte, y como les dije, Samaria fue mezclado y solo quedaron muy pocos para el culto al Dios verdadero, a Jehová. Eso tenía su propósito en toda la nación. Aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas. Jehová
será mi luz. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Por más de que tú estás caído, sabes que no es para destrucción, sabes que no es para que tú seas eliminado, sino es para que seas purificado, para que seas limpiado, para que el Señor te levante y para que seas mejor. 7 veces cae el justo, pero al final se levanta. Si se cae 7, se levanta 8. ¿No? La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Esto me hacía recordar que estamos en los miércoles estudiando unos salmos, ¿no? Este último miércoles lo trajo José Antonio, la verdad que estuvo muy bien, 2 versículos del Salmo 32. Y ahí habla sobre el pecado de David, nos acordábamos, ¿no? Y David, después de su pecado, escribe este salmo en consonancia perfecta con esto, ¿no? La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Estás reconociendo tu pecado, ¿no? Y eso es importantísimo porque si no lo reconoces, que lo veíamos en el Salmo 32, mientras yo escondí mi pecado, mientras no lo dije, mis huesos se secaron, tu mano fue contra mí, mi verdor se volvió en sequedades, ¿no? Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. En la última parte del versículo 9. Me hace recordar el versículo del capítulo 19 de Job, dice, no, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Por más de que tengamos corrección sobre nuestra vida, por más de que hay momentos difíciles, nosotros sabemos en quién hemos confiado, ¿no? Y que es poderoso para guardar nuestros restos, nuestra vida, hasta aquel día. El versículo 10 dice, y mi enemiga lo verá. Otra vez está hablando, ¿no? De la otra nación, de Asiria o Babilonia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Está hablando para Asiria y para Babilonia, porque ellos pensaban, ¿no? Los asirios y los babilonios, que su Dios era más fuerte, que ellos eran más buenos que Israel y por eso prevalecían. No, no era así, sino que Jehová Dios los estaba usando, ¿no? Para hacer sus planes y sus propósitos sobre su pueblo de Israel y aplicarles disciplina. Pero cuando llegue su tiempo, estas naciones también fueron aniquiladas, destruidas o también fueron tomadas, ¿no? por otra nación. Viene el día, aquí está la promesa, la esperanza, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Cuando hacían asedios o cuando querían tomar las ciudades, la principal fortaleza de la ciudad eran sus muros. Ellos las sitiaban hasta que al momento que las vencían, las destruían los muros. ¿Recuerdan Nehemías? Que habla sobre ellos venían y querían construir los muros, era porque todos esos muros estaban destruidos, no tenían ninguna seguridad. Y esta es la promesa que les está diciendo, en este caso le está diciendo al pueblo de Israel, en este caso le está diciendo para el tiempo, cuando iban a venir después del exilio, e iban a construir sus murallas. Pero esto nos habla también a nosotros, ¿no? Nuestra futura esperanza escatológica, que nuestros muros, nuestras ciudades, nuestras vidas serán vueltas a construir. Se ensancharán nuestros límites, no solo te vas a quedar dentro de la ciudad, sino que te vas a expandir, ¿no? Va a ser mucho más. El versículo 12 dice, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria. Ahora se entiende, ¿no? ¿Por qué dice desde Asiria? Pues no sé, ¿y por qué desde Asiria? ¿Por qué no dice desde otro lado? El profeta anterior, ¿se acuerdan? A Miqueas era Jonás, ¿no? ¿Y Jonás a dónde fue? A Nínive, ¿no? Y Nínive era la capital o fue una de las capitales más importantes de una de estas dos, de Babilonia, ¿no? De Babilonia. Entonces, desde ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas
y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Vendrán de todos lados a Jerusalén. Esto ya es más como Apocalipsis, ¿no? Que van a venir en el final de los tiempos hacia ti. Y luego acaba con un versículo que no es muy... Porque aquí se supone que te está dando esperanza, está hablando de la redención, que te va a ir bien. Y luego coloca el versículo 13 y dice: y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Otra vez una palabra un poco pesimista, ¿no? Pero es que así eran los profetas. Anunciaban lo que el Espíritu del Señor, lo que el Señor quería decirles. Vemos cómo partimos de una situación de Israel mala, en pecado, como en nuestras vidas, en ciertos momentos. Cómo vemos que la gente de fuera, tus enemigos, se alegran contra ti. Podemos ver cómo el creyente, cómo la nación de Israel estaba firme en Dios porque sabía que aunque estaba caída, aunque había venido la disciplina y la mano fuerte del Señor, iba a ser levantada. Y vendrán días en que el Señor los va a bendecir. Y este último versículo, pues nada, es el fruto de la concupiscencia, de la maldad. La tierra va a ser desolada, como les digo. Esta es una idea que nos hace pensar mucho más en Apocalipsis, ¿no?, que en otra parte de la Biblia. Hay más versículos. Me hacía recordar también 2 de Samuel 16, la segunda parte del versículo 11 y el 12. ¿Recuerdan cuando David está huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón estaba viniendo y él tiene que huir? Y estaba huyendo por un lado del monte, y por el otro lado del monte, Simei, uno de la descendencia del rey anterior de Saúl, ¿no?, que se supone que él lo sacó entre comillas, pero fue Dios el que lo sacó, le injuriaba, ¿no?, diciendo: que eres un hombre sanguinario, ¿no?, y por eso te vienen estas cosas. Y sus generales, ¿no?, ¿se acuerdan? Joab le decía: oye, ¿qué hace este, no?, hablando? Dame permiso tú, ¿no?, y cruzo y lo mato en el instante, porque era él solo. Y David le dice: no, si él puede hablar, o si esto me está pasando, como diciendo por algo será, o Jehová lo ha permitido, dice en esa parte de Samuel, ¿no? Déjale, dice, ¿no?, tal vez que Dios mire y tenga misericordia de mí, ¿no?, se acuerde de mí y haga conmigo justicia. Esto es más o menos el sentir del pueblo de Israel y el sentir nuestro en esta situación. Estamos ya casi por terminar Miqueas, un profeta del sur, ¿no? Hemos visto del sur de Israel, de Judá, en el momento que se estaba produciendo el exilio de la nación, de la parte norte que habían cogido los asirios. 130 años estuvieron los profetas, no sé si vieron ahí varios profetas que todavía predicaron para la parte del sur, tampoco hicieron caso, algunos sí, bien, estuvo un tiempo y hasta que Babilonia los volvió a someter, ¿no? La verdad que estudiar la Biblia, como siempre decimos nosotros, nos habla a nosotros hoy. Y algunos versículos son muy, muy actuales. Como la semana pasada vimos todo lo que pasaba en nuestra sociedad, pues ahora estamos viendo lo que pasa en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Y la verdad que es un mensaje para nosotros muy actual. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga usando para hacer su voluntad en nuestras vidas.